certeza y la seguridad de que vamos a vivir. Y cuando nos sentimos al borde de la muerte, cuando sentimos que la vida se nos va, nos aferramos tanto a la vida y comenzamos a valorar un día más de vida. La muerte es un intruso en nuestra existencia. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. Sin embargo, por causa del pecado, la muerte entró y se convierte en una tragedia. Mas cuando abro las Escrituras, encuentro que la muerte no es en sí una tragedia. La muerte es un descanso. Tragedia no es morir. Tragedia es vivir sin Dios y morir sin esperanza. Porque aquel que muere con la esperanza de resucitar apenas va a un breve descanso, porque luego cuando Jesús regrese, despertará. Nadie está preparado para enfrentar la muerte, mas cuando ésta llega, podemos enfrentarlo con las promesas de Dios y con la fortaleza que Cristo nos ofrece. Todos ya perdimos algún ser querido en la vida. Todos ya tenemos dolor o sentimos dolor, porque incluso en nuestras mejores reuniones y en nuestros momentos de alegría sentimos falta de alguien que ya no está. A la esperanza de que un día Cristo viene para dar punto final a la muerte es nuestro consuelo. Y lo mejor de todo es que la muerte ya tiene sus días contados. Un día Cristo volverá para colocar punto final a la historia de pecado. Mientras tanto, cuando nosotros tenemos oportunidad en vida, podemos elegir vivir eternamente con Jesús. Bienvenido a este episodio de Biblia Fácil. Hoy hablaremos sobre la muerte y la resurrección. Desde aquí quiero abrazarte, tú que estás sufriendo la pérdida de alguien que ya no está a tu lado. Tú que eres madre y perdiste un hijo, tú que eres hijo y perdiste a alguno de tus padres. Tú que perdiste un ser amado, perdiste al esposo o a la esposa. Ha pasado tiempo, mas parece que el vacío continúa. Que hoy pueda recibir fortaleza en las promesas de Dios. Bienvenido. Bienvenidos amigos a este tema que tiene que ver con una de las mayores realidades que todos los seres humanos vamos a enfrentar, pero no sabemos cuándo. ¿Qué necesitamos para morir? Estar vivos. Eso es todo. Nadie está en un momento pensando, llegará a mí la muerte, porque llega de manera inesperada. Un accidente, una situación inesperada, y de pronto, de un momento a otro, dejamos de existir. Todos somos candidatos a morir. Y lo más triste es que somos candidatos todos los días. El hecho de despertar es un milagro, pero no sabemos si vamos a anochecer. Porque la muerte puede sorprendernos en el mejor momento de la vida, el mayor momento de éxito, en el mejor momento de nuestra carrera, en la flor de nuestra juventud o en el atardecer de nuestra vida. No importa el momento, todos somos candidatos a morir. Pero, como ya mencioné, la muerte no es una tragedia. Una tragedia es vivir sin Cristo y morir sin esperanza. Hoy vamos a abordar el tema de la muerte desde el punto de vista bíblico, porque la muerte para nosotros no puede ser un punto final, puede ser apenas una pausa, una coma, porque una nueva página nuevamente vendrá. Y esa nueva página para escribir una nueva historia se llama resurrección. Vamos a abrir la palabra de Dios y como siempre antes vamos a orar. Querido Dios, puede que en este momento haya tantas personas que tienen el corazón herido, personas que están sufriendo el dolor de la pérdida de alguien que ya no está. Gracias porque tus promesas nos aseguran de que la muerte está derrotada. Tú lo venciste. Ya no tiene más poder absoluto para que nosotros al morir nunca más tengamos esperanza. Tu muerte y resurrección nos garantizó
de que la muerte es un enemigo vencido y que en breve será destruido. Ayúdanos a creer en tus promesas y asegurar que nuestra vida esté en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos luchan por vivir y vivir más. Por eso existen dietas, por eso existe medicina, por eso existe estilo de vida, porque no solamente queremos vivir, sino tener calidad de vida. Y Jesús vino para darnos vida en abundancia. Si somos obedientes a principios que Él estableció, podemos tener calidad de vida. Pero tener calidad de vida no nos garantiza que no vamos a morir, porque la muerte es la mayor realidad, mientras el pecado todavía esté en este mundo. Sin embargo, también Jesús nos garantiza de que la muerte fue vencida. Hoy peleamos con un enemigo que ya fue vencido y que en breve será destruido. Pero aún así, cuando ésta llega, trae tanto dolor. Hoy, las personas que tienen mucho dinero están pagando fortunas grandes para poder congelar sus cuerpos. Ustedes ya escucharon acerca de aquellas máquinas que preservan o conservan el cuerpo para que éste no se descomponga, con la esperanza de que, si en algún momento la ciencia aumenta tanto y permite que un cuerpo inerte vuelva a la vida, ellos quieren resucitar. Y muchos piensan que con dinero pueden volver a la vida. Mas la promesa bíblica es que Dios traerá la vida. Y no necesitamos congelar nuestros cuerpos, necesitamos dejarlo allá en el polvo de la tierra. Porque como Dios dijo en el jardín del Edén, polvo eres y al polvo volverás. Mas un día tenemos esperanza que de ese polvo seremos resucitados. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre esta doctrina, la sexta doctrina, sobre los últimos eventos, y nuestro tema es muerte y resurrección. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, o la consecuencia inevitable del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién va a morir? Todo pecador. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Si la paga del pecado es muerte, si ahí hubiese culminado nuestra historia, nadie tendría esperanza. Mas el texto continúa diciendo, hay un regalo de Dios. Pero ¿saben qué es lo irónico? El ser humano, aún amando la vida, desprecia la vida. Porque no existe vida completa sin Cristo. Y de Él depende la vida. Pero el ser humano en su soberbia se atreve a despreciar la vida que tanto ama. Y cuando se desprecia a Cristo, el ser humano automáticamente se coloca en el territorio de la muerte. Y aun cuando exista, ya está muerto. Aún existiendo, ya está muerto, porque sin Cristo no hay vida. Entonces, si en Cristo se encuentra la vida, el mayor deseo de mi vida debe ser tener a Cristo. Dinero se acaba, lo que construimos se cae, lo que hacemos en la vida termina. Ustedes ya se dieron cuenta de la importancia de vivir cuando una pandemia vino y nos aisló. Donde aquellos que tenían grandes fortunas hubiesen pagado todo lo que quieran por un día más de vida. Y todo lo que necesitaban era un poco más de aire, oxígeno o un día más de vida. ¿Dónde estaban las grandes fortunas? ¿Dónde quedaron los títulos? ¿Dónde quedaron los logros? Cuando el ser humano está a la orilla de la muerte, entiende que lo único que quiere es vivir un día más. La muerte es una realidad y todos estamos caminando hacia ella mientras exista pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Como consecuencia del pecado, los seres vivos mueren. La muerte, ¿qué cosa es? Un estado inconsciente para los que murieron y quedará así hasta la venida de Jesús. Vamos a encontrar aquí algunos textos bíblicos que afirman esto. La Biblia afirma que Dios es el único ser inmortal.
Eso dice 1 Timoteo 6:16. ¿Qué cosa es inmortal? No muere. Inmortal. Ahora, los seres humanos tenemos una promesa de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Jesús regrese. Mientras tanto, somos seres mortales. ¿Qué significa? Morimos. Morimos. ¿Correcto? Solo Dios es inmortal. En contraste con Dios, los seres humanos son mortales. Y en la Biblia aparece la palabra alma y espíritu más de 1600 veces, pero ninguna asociada con inmortalidad. La Escritura compara la vida como una neblina. Santiago 4:14 dice, ¿qué es la vida? Es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Eso dice Santiago 4:14. Ahora, Dios es infinito, nosotros somos seres finitos. Dios es inmortal, nosotros seres mortales. Dios es eterno y nosotros somos transitorios. Esa es nuestra realidad. Muy bien, entonces, ¿qué esperanza podemos tener cuando llega la muerte? Ahí viene la esperanza de la inmortalidad condicional. ¿Cómo sucede esto? Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio la libertad de elección. Su existencia dependía de su obediencia a Dios. Así podemos afirmar que la inmortalidad era condicional. ¿Ustedes recuerdan? Dios le dice, el día que coman de el fruto de este árbol, morirán. Pero si ellos eran obedientes y pasaban esa prueba, ellos serían seres inmortales. La inmortalidad era condicional. Entonces ahí viene Adán y viene Eva y arruinan todo. Y uno dice, pero ¿qué culpa tengo yo? Ellos son los que fallaron. Así como nosotros no tuvimos nada que ver en el Edén, tampoco no tuvimos nada que ver en la cruz. Porque en la cruz Jesús nos dio la misma posibilidad que Adán y Eva. Tú elige vivir o morir. Ahora ya no culpamos más. Yo no estuve en el Edén, pero tampoco estuve en la cruz. Entonces, va a depender de mi dependencia, de mi obediencia, de mi lealtad y de mi aceptación al sacrificio y a la gracia de Cristo en mi vida, para que nuevamente pueda yo tener la inmortalidad. Ahora, la inmortalidad para el ser humano igual es condicional. ¿Por qué condicional? Si uno acepta a Cristo, vive con Cristo, es obediente a Cristo, ¿qué sucede? El texto que leímos en el programa anterior. ¿Qué cosa dice? Cuando Jesús descienda, esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible de incorruptibilidad, de incorrupción. Muy bien, igual tenemos la misma condición. Dios advirtió, el día que comieres ciertamente morirás, Génesis 2:17. Cuando comieron el fruto, aún así Dios protegió a Adán y Eva de la muerte inmediata. Ahora, ¿hubo muerte? Claro, pero hubo una muerte sustitutoria. ¿Por qué? Porque en lugar de Adán y Eva, ¿quién murió? Cordero. ¿Cómo es que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de cordero? Porque antes que haya vestimenta, ¿qué cosa hubo? Muerte. ¿Y ese cordero a quién representaba? Cristo. Entonces, Cristo tomó nuestro lugar, asumió nuestro lugar para darnos la oportunidad de vivir. Sin Él había muerte. Entonces, ¿qué necesitamos hoy para vivir? Vamos al Edén. El sacrificio del Cordero, aquí el Cordero de Dios, dice Juan 1:29, hablando de Cristo, y vestirnos de Cordero, esa vestimenta de la justicia de Cristo en nuestra vida. Solo así tenemos la posibilidad ahora de vivir eternamente. Cristo fue el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Jesucristo es la fuente de inmortalidad. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Si Cristo no hubiera venido, la situación humana sería desesperanza y todos morirían para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. En nuestra condenación hubo sustitución y Cristo tomó nuestro lugar. Y a partir de allí comienza nuestra esperanza para la muerte, sobre la muerte. Ahora, vamos al punto. Allí en el Edén había una orden: el día que comieres de cierto, morirás. Viene la serpiente y dice así: ustedes no morirán. ¿Quién colocó la idea en este mundo de que el ser humano nunca muere? La serpiente. Vamos a Génesis capítulo 3. Recordemos que la inmortalidad era condicional, ¿correcto? Vamos al capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa le dice? No moriréis. Vamos al versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquí está Jesús hablando, Dios hablando después del pecado. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Amigos, aquí tenemos dos creencias: la muerte y la inmortalidad. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque hoy está de moda en películas, en los púlpitos, en los libros, decir que no morimos. ¿De qué manera se explica? El ser humano no muere. ¿Qué dicen las religiones orientales? El ser humano o se reencarna o simplemente pasa a otra esfera. No muere. ¿Cómo suceden las sesiones espiritistas? Las sesiones espiritistas acontecen porque los que murieron pueden seguir comunicándose con nosotros. Eso es diabólico. Dios dice: morirás, morirás de verdad, no de mentira, vas a morir, la muerte real. No, pero la serpiente dijo: no, no morirás. ¿Cómo el mundo adoptó la filosofía de la serpiente? De una manera elegante. El ser humano no muere, el cuerpo muere, pero su alma vive. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde? Dios dice: morirás. Espiritismo dice: no morirás. Pasa simplemente a una nueva dimensión. O si lo queremos colocar ya dentro de otros términos, cuando mueres, no mueres. O vas al cielo, pero sigues vivo. O vas al infierno, pero sigues vivo. O sea, el ser humano no ha muerto. El ser humano, solamente su cuerpo ha dejado de existir, pero sigue o disfrutando, o comunicándose, o hablando, pero sigue vivo. ¿De dónde nació eso? Bueno, déjenme contarles brevísima la historia. Y otra vez, yo aquí no voy a compartir eso de manera detallada, pero puedes ver la temporada de Biblia Fácil, Creencias Populares. Y allí nosotros hablamos históricamente cómo llegó esta doctrina dentro de la iglesia, cómo fue traída del paganismo al cristianismo, sobre la inmortalidad del alma, el creer que una persona no muere, sigue viva. Eso de que muere, no, es solo un chiste, un cuento. La persona sí está ahí en su tumba, pero no, yo puedo hablar con él, está desde el cielo mirándome, yo puedo llevarlo cada 1 de noviembre su comida favorita porque el espíritu viene a comer. O sea, el ser humano es inmortal, eso es lo que está diciendo, no ha muerto. No, porque sigue viviendo solo en otra dimensión. Eso no es bíblico. Bueno, de esto te cuento más de manera detallada en la historia en Biblia Fácil, Creencias Populares. Pero hoy un brevísimo repaso. Esto es muy antiguo, comienza en el Edén. Pero quienes desarrollaron toda una liturgia, un culto a los muertos, fueron los egipcios. Los egipcios incluso tenían un libro donde hablaba sobre ceremonias que hacían para despedir a un difunto. Entonces, ¿qué hacían los egipcios? Ellos consideraban la idea de que el ser humano moría su cuerpo, pero él se preparaba para un viaje.
Por eso es que los faraones eran enterrados con toda su familia y con todos sus tesoros porque iba a iniciar un viaje. En otras palabras, no muere, continúa. ¿Entienden la idea de no morirás, verdad? Eso introdujo la serpiente en el Edén, no morirás. Muy bien. Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto. Hizo un viaje exclusivo para poder entender los rituales que hacían los egipcios. Convencido de esto, Sócrates regresa para Grecia y Sócrates tiene discípulos. Entre ellos está Platón. ¿Qué es lo que dice Sócrates o qué cosa es lo que enseña y Platón va a continuar con la idea? El ser humano está dividido, dice, en por lo menos dos partes. Tiene un cuerpo y tiene un alma. Más o menos es como la tortuga. El cuerpo es el alma, el cuerpo es el caparazón. Y cuando el ser humano muere, el caparazón deja de existir y el alma se libera. ¿Eso es bíblico? No, eso es filosófico. Y a partir de allí comenzaron tantas historias, desde que en Grecia la filosofía griega comenzó a armar tantas cosas para decir de que el ser humano, para hacerle ver al ser humano desde una concepción dualista, cuerpo y alma. Esto no quedó allí. Allá en Grecia estaba un hombre llamado Filón de Alejandría. Él era descendiente judío, absorbe la cultura griega y lleva esa creencia al judaísmo. Por eso es que Jesús va a contar una historia, incluso sobre una conversación entre supuestamente almas. ¿Por qué? Porque ya eran historias creadas ¿desde cuándo? Desde los griegos. Ahora, eso no significa que Dios está respaldando eso, que Dios está usando una historia popular para tener otra lección importante. Bueno, ese es otro tema. Pero a partir de allí, en la historia de la iglesia cristiana, tenemos a Tertuliano, tenemos a Agustín y tenemos a Tomás de Aquino. Todos ellos van elaborando de una manera sutil hasta que finalmente llega la doctrina de que cuando el ser humano muere, no muere. Tomás de Aquino va a crear lo que hoy la doctrina católica lo tiene exactamente clara. Y a partir de allí comienza a aparecer, si el ser humano no muere, tenemos que ubicarlo en un lugar. ¿Dónde? Entonces dijeron, o se va al cielo, o se va al infierno, o está en el purgatorio. Y yo puedo sacar tu alma del purgatorio con una misa, con una oración, para que vaya al cielo. O sea, en otras palabras, tú no necesitas arrepentirte en vida, porque de muerto también te puedo salvar. Esa es la idea, ¿no? En otras palabras, la salvación no es un asunto de elección, la salvación es un asunto de fe familiar. Si tu familia paga un precio, hacemos una misa, una oración, su alma sale. ¿De dónde salió todo eso? Bueno, ya vimos, cultura egipcia, griega, introducida al judaísmo, penetrada ¿dónde? En el cristianismo. Y a partir de allí se arman películas, libros, creencias de que no ha muerto, me habla. No ha muerto, está mirando. No ha muerto. Claro, vamos nuevamente a Génesis 3. No moriréis. ¿De dónde sale todo eso? De la serpiente. ¿Qué cosa dice la Biblia? Polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, hoy vamos a ver algunos conceptos sobre la muerte. Y de paso, sobre la muerte hemos hablado en varias temporadas, muchos textos bíblicos. Hoy vamos a tocar algunos nada más por causa del tiempo, ¿correcto? ¿Cómo llama la Biblia la muerte? La Biblia identifica la muerte como un sueño. ¿Por qué? Porque es una condición temporaria de inconsciencia. Es la razón por la cual la Biblia llama a la muerte el sueño. ¿Por qué? Número uno, cuando uno se pone a dormir no tiene conciencia del tiempo. ¿Ya les ha pasado? Se acuestan, se levantan, ya son las 6, sí, ya son.
Tú no tienes conciencia de nada, absolutamente nada de lo que sucede. Número 2, uno que va a dormir tiene la certeza que va a despertar. Entonces, para el creyente la muerte se considera, ¿qué cosa? Un sueño. ¿Por qué? Porque solo duerme con la esperanza de que va a despertar. Ese despertar, ¿cómo se llama? Resurrección. Vamos al libro de Hechos, ¿correcto? Hay varios textos que vamos a analizar hoy, pero vamos solo un verso. Hechos capítulo 7, versículo 60. Habla acerca de Esteban cuando es apedreado. Hechos 7:60 dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa dice la Biblia? Durmió. ¿Cómo se llama la muerte? Sueño. Estado de inconsciencia. Que espera, ¿qué cosa? Un despertar. ¿Cuándo llegas a despertar? En la resurrección, cuando Jesús regrese. Ya sabes que puedes solicitar la revista Esperanza, yo creo. Allí tú, con Biblia en mano, puedes responder todas tus inquietudes. Esta revista te va a llevar al conocimiento de la palabra de Dios. Allí vas a descubrir que hay esperanza para la muerte. Solicítalo a través de nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te enviaremos un link, rellenas un formulario, te enviaremos de manera gratuita, ya sea en PDF o también de manera física, el curso o esta revista que va a enriquecer en gran manera tu fe y tu relación con Dios. Solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis. Más 5512 98 100 14 60. Continuamos con nuestro tema de hoy, hablando sobre la muerte. ¿Cómo llama la vida o la Biblia la muerte? Como un sueño. Y Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, es interesantísimo lo que dice aquí las Escrituras. Miren, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice así, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, si nada saben, porque no tienen conciencia. Entonces, si una persona cuando muere va al cielo, dijera, los muertos están alabando, o las personas están sufriendo, o las personas están en un lugar. No, simplemente nada saben. Y si nosotros seguimos leyendo el texto, dice así, no tienen más paga, pues su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia, todo acabó y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En la tierra nunca más. Entonces, una sesión espiritista, un asunto de, yo escuché, yo vi, es simplemente Satanás tomando la forma humana para engañar a las personas. Nada saben. Ahora, ¿recuerdan ustedes la muerte de Lázaro? Jesús dice a sus discípulos, Lázaro está durmiendo. Juan capítulo 11, versículo 11, ¿no? Señor, si está durmiendo, déjalo que despierte. Y después le tiene que explicar y decir, no, Lázaro ha muerto. ¿Ustedes recuerdan el momento cuando Jesús se encuentra con Marta y María? ¿Qué cosa le reclaman las hermanas de Lázaro a Jesús? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué cosa le dice Jesús? Le dice, Marta, tu hermano resucitará. ¿Y qué responde Marta? Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. No le dice, Jesús, como Lázaro tan buenito, ¿no? Tan creyente, discípulo, Señor, su alma desde el cielo nos está viendo. No dice eso. Cuando Jesús hace el milagro de la resurrección, no le dice, Lázaro, baja. No le dice, Lázaro, sube. Le dice, Lázaro, sal. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba ¿dónde? En la sepultura. No estaba en el cielo. No estaba en el infierno. El concepto del infierno es bíblico, mas el problema es que el concepto del infierno también lo heredamos de la filosofía griega, ¿no? Bueno, el infierno es otro tema. Ahora, Jesús le dice, sal. ¿Dónde estaba Lázaro? En la sepultura. Ese es el concepto bíblico sobre muerte. Descanso hasta el regreso de Jesús.
Los muertos no hacen ninguna actividad. Eclesiastés 9:10 dice, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Por eso todo lo que tengas que hacer, hazlo mientras estás vivo. La decisión de salvación es en vida, de muerto no. Ellos están durmiendo y un día despertarán. Este es interesante. Juan capítulo 5, versículo 28. Vamos a leer el texto. Jesús ahora está hablando aquí. Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Miren lo que dice el texto. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, presten atención aquí un detalle. ¿Cuántos muertos van a resucitar? Todos. Pastor, pero alguien murió en el mar, nunca se le encontró su cadáver, resucitará. Pastor, pero fue incinerado, resucitará. Pastor, nunca se encontró su cuerpo, resucitará. Todos resucitarán. ¿Cuál es la diferencia en la resurrección? Versículo 28. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, presten atención aquí. ¿Por qué Jesús separa los grupos si todos van a resucitar? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de dos resurrecciones. Dos. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer el versículo 17. Dice el texto bíblico así, o vamos al versículo 16. El Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí hay una información valiosa. Los muertos en Cristo, o sea, aquellos que murieron en Cristo, resucitarán primero. Pero no me dice luego quiénes resucitan segundo. ¿Se dan cuenta que después de eso dice los que vivimos? Entonces, si ellos resucitan primero, significa que hay un grupo que no resucita. Porque su resurrección estará reservada para otro momento. ¿Dónde lo entendemos eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas. La palabra alma en la vida significa persona. Miren, la palabra alma en la vida representa ser vivo, ¿no? De allí viene Nefesh Hayah. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea como un alma viviente. Alma, ¿qué significa? Persona. No es algo que Dios colocó en el ser humano, sino que el ser humano es un alma. Soplo de vida más polvo de la tierra. Génesis 2:7 dice, ¿y quién apareció? Nefesh Hayah, un alma viviente. Dios no colocó un alma, el ser humano es un alma. Muy bien, partiendo de ese principio, alma en la Biblia se va a repetir muchas veces en diferentes contextos. Alma puede representar vida, alma puede representar emociones, la parte interna, alma puede representar persona. A veces vamos a encontrar el alma se fue, o sea, la vida se fue. Otras veces, Dios santifique espíritu, alma y cuerpo. Dios santifique el área física, el área mental, aquí está hablando de alma, del área mental y el área espiritual. Y cuando dice alma, persona, porque nosotros somos almas. Ese es el significado de Nefesh Hayah o alma desde el punto de vista bíblico. Entonces, aquí, ¿qué cosa dice? Los que sentaron allí, vi las almas o las personas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Ahora versículo 5, presten ese detalle. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y cómo termina el texto? Esta es la primera resurrección. Versículo 6.
bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? En la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Quiénes son los que resucitan primero? Lo que menciona 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los que murieron en Cristo. Pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y por qué resucitan después de 1000 años? Bueno, la segunda resurrección es sin esperanza. Lean el versículo 13. Miren, para que vean que resucitan todos los que no resucitaron en la primera resurrección. El mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades, haciendo referencia a la sepultura y la muerte, entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa dice? La muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Cuál será el castigo para el desobediente? No que esté ardiendo millones de años, será echado al lago de fuego. Entonces, cuando uno muere, no va ni al paraíso, no va a sufrir al infierno, porque en el juicio las personas que resucitan en la segunda resurrección serán echadas ¿dónde? Al lago de fuego, donde se acabará el pecado y también la muerte, dice que será destruida ahí. Entonces, existen dos resurrecciones. La primera, cuando Jesús venga. Feliz, bienaventurado, aquel que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros, si sabemos que estamos expuestos a la muerte, entonces tenemos que estar preparados para saber cómo morir. No en qué circunstancias, porque nadie sabe en qué circunstancias, sino cuando yo muero, ¿estoy en Cristo o estoy sin Él? Porque si yo muero en Cristo, la muerte no es un punto final. ¿Qué es la muerte? Un sueño, una pausa, una coma, hasta el día que Jesús regrese y forme parte de la primera resurrección, que es la resurrección para vida, porque la segunda resurrección solamente es para recibir el castigo o el juicio ejecutivo de Dios, que es el lago de fuego. Por eso es que la Biblia habla de dos muertes. Ustedes se dieron cuenta que bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque dice, la segunda muerte no tendrá potestad. O sea, así como hay dos resurrecciones, también hay dos muertes. ¿Cuál es la segunda muerte? La primera muerte es aquella que nos alcanza a todos. Esa es la primera muerte. Hoy yo puedo morir, mañana puedo morir. Todos podemos morir. Estamos en un mundo de pecado y nadie es inmune a eso. Esa es la primera muerte. Pero feliz es aquel que no tiene la segunda muerte. ¿Por qué razón? Porque si yo muero hoy, resucito, y si muero en Cristo, vivo para siempre. Pero ¿cuál es la segunda muerte? Yo muero hoy, resucito para morir nuevamente. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte es sin esperanza, de condenación y de exterminación completa. Eso es lo que la Biblia enseña sobre la muerte. Por eso Jesús dice, todos oirán su voz en diferentes momentos. Muy bien. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. El alma no posee vida o conciencia fuera del cuerpo. Y en ninguna parte de la Escritura se indica o se afirma si desea. El ser humano es un alma, como ya lo venimos explicando. En el Antiguo Testamento se llama Sheol y Hades en griego, al lugar donde las personas van cuando mueren. Eso es lo que a veces se traduce como infierno, para nuestro español, ¿no? Viene de Sheol y viene de Hades. ¿Dónde se va? Al infierno. Infernos, debajo de la tierra. Se va a la sepultura, se va al Sheol. En las Escrituras, Sheol normalmente significa sepultura. El significado de Hades es sepultura. ¿A dónde van los que mueren? A la sepultura. Infierno en la Biblia significa sepultura. Sepultura, van a la sepultura. Jonás oró desde el vientre del pez, Señor, tú me sacaste desde el infierno. Dice. ¿Dónde estaba? Abajo, pues, oculto, ¿no? Debajo. Muy bien. Mientras el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu regresa a Dios. Y aquí es interesante.
algo vuelve a Dios. ¿Qué cosa es? La respiración, ¿no? La vida. No es un alma consciente, la vida. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o el espíritu vuelve a Dios. Pero la palabra espíritu, que es ruaj, espíritu no tiene conciencia, el espíritu no habla, el espíritu no alaba, el espíritu no se comunica, el espíritu no siente, espíritu es aire. Ruaj en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento espíritu es neuma. Y neuma, de ahí viene la palabra neumático, aire, aire, eso es todo. ¿Qué cosa regresa? El aliento de vida, la respiración, eso es todo lo que vuelve. Entonces, Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La Biblia no sostiene la idea de que el alma es capaz de existir sin el cuerpo, ese concepto no es bíblico, como ya les expliqué, eso es filosofía. La Biblia afirma, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, eso revela el destino de todos los seres humanos. Pero la Biblia también afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, los seres humanos somos mortales. Somos mortales. Muy bien. La resurrección es la restauración de la vida después de la muerte. Ese es el milagro que nosotros esperamos. Será en la tierra porque un día Cristo venció. ¿Y qué cosa venció? La muerte. Este texto a mí me fascina. Pablo, cuando habla a los Corintios, dice así. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Sí, Isidro. Pastor, ¿y la tribulación, pastor? ¿Qué sería? ¿En la tierra? Sí. Aquí en la tierra, antes de la venida de Jesús. La tribulación va a ser los momentos finales de la historia, donde sobre la tierra serán derramadas 7 plagas sobre los impíos, donde el pueblo de Dios será perseguido, donde el pueblo de Dios tendrá que negarse a comprar y vender porque no tendrá más privilegios por la marca de la bestia, que será impuesta, no de manera literal, pero sí de manera simbólica. Y eso también es otro tema que abordamos en otro capítulo. Más en eso consiste la tribulación en el tiempo del fin. Pastor, una duda. Entonces, el hombre está compuesto por cuerpo. Polvo de la tierra más aliento de vida. ¿Qué sería el espíritu? Que es el soplo de Dios, sí. La respiración. Por eso David dijo, alma mía alaba al Señor. Cuando habla de alma mía, mi ser, mi vida, todo alaba al Señor. Por eso vamos a encontrar varias referencias, y una vez repito, alma puede representar persona, puede representar sentimientos, la mente, o puede representar vida, ¿correcto? Pero no existe alma fuera del cuerpo, no existe. Génesis 2:7, vamos al texto bíblico, mira lo que dice allí, cómo Dios crea al ser humano. Ahí está la fórmula. Génesis 2, versículo 7 dice así, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, hay varias versiones que traducen así. Algunos dicen un ser viviente, otros traducen un alma viviente. Ser y alma es sinónimo. Dios hizo un alma. ¿Qué es un alma? El ser humano. Dios no colocó un alma, somos un alma. Entonces, cuando morimos, morimos. Lo que regresa a Dios es la respiración, el aliento de vida. No hay nada más fuera de eso. Hasta el día que Cristo regrese y seamos resucitados. Pastor, los pensamientos y los sentimientos entonces sería parte del cuerpo. Del ser humano. Del ser humano. Todo lo que envuelve el ser humano, todos los aspectos. Todo lo que envuelve el ser humano es alma, todo. Cuerpo, mente, espiritual, área social, todo. Somos un alma completo. Somos seres indivisibles. No es que es separado, no es que yo aquí tengo un cuerpo y aparte tengo un alma y aparte tengo un espíritu. No, somos. Es como cuando armamos una caja, Isidro. Una caja tiene varias tablas. Tú comienzas a clavar. Cuando todo está clavado es caja, pero si tú sacas los clavos y solo son tablas, te pregunto, ¿dónde fue la caja? A ningún lado. Simplemente dejó de existir. Cuando el cuerpo se separa del aliento de vida, el ser humano deja de existir. Todos los seres humanos ya hemos perdido a algún ser querido. Yo perdí a mi padre hace algunos años. Fue uno de los momentos más dolorosos en mi vida, porque yo lo perdí
cuando estaba grabando una temporada aquí en Biblia Fácil. Y nadie obviamente sabía la agonía que yo vivía mientras él estaba en sus últimos días de vida. Yo estaba predicando para las personas sobre esperanza, pero era yo quien necesitaba de esperanza. Y nunca vas a entender esto hasta que finalmente llega a tu vida. La esperanza es real. Yo estuve ahí junto al féretro. Tantos recuerdos de mi vida junto a él. Tuve la valentía de poder predicar mientras mi padre estaba ahí en ese féretro. Eso no significa que no hubo dolor. Eso no significa que no hubo lágrimas. Pero ¿sabes qué cosa no hubo? Desesperación. Porque la muerte es un sueño. Yo soy único hijo, pero yo no soy el primer hijo. Antes que yo naciera, ya hubo antes que yo. Mi hermano falleció al nacer. Y yo sueño con el día de la resurrección, el día del encuentro. Y yo sé que todos esperamos ese día. Y la certeza de que ellos solamente descansan en los brazos de Jesús nos da valentía para dos cosas. Lo primero, para que yo pueda estar preparado. Porque de nada sirve que ellos resuciten y yo no esté listo para compartir eternidad. La salvación es un asunto de elección, en vida. Nadie te salva de muerto. No creas que una oración te salva. No creas que de muerto algún sacrificio que alguien haga te salva. Porque el sacrificio fue hecho para que tú lo aceptes en vida. Y todos esperamos el encuentro. Yo espero abrazar tíos que ya no están conmigo, mi padre que ya no está, mi hermano que no está. Y todos soñamos con el día de la resurrección. Probablemente sería el día más glorioso y más esperado de todos los seres humanos. Por eso Pablo dice, si Cristo nos resucitó, en vano es nuestra fe. ¿En qué se basa nuestra fe? En un Cristo que venció la muerte. Y si Él venció la muerte, yo debo entregarle mi vida, porque con Él yo tengo vida eterna. Un día Jesús se aparece a Juan y le dice, yo tengo las llaves del Hades. Eso quiere decir que la sepultura jamás podrá retener a un hijo de Dios, porque Dios tiene autoridad. Llave significa autoridad sobre la muerte. Yo te invito para que te prepares, para que si un momento llega la muerte, tú y yo podamos formar parte de aquellos que resucitan en la primera resurrección, que es resurrección de vida. No tengas miedo a morir, ten miedo a vivir sin Cristo y morir sin esperanza.